La historia está llena de muchos héroes que hicieron grandes hazañas para salvar vidas. Científicos que, a través de sus inventos o descubrimientos, pudieron curar enfermedades. Este es el tema que nos reúne hoy. Descubre 10 personas que salvaron vidas. Frank Pendridge. Al día de hoy, millones de personas que sufrieron un paro cardiorrespiratorio han sido salvadas gracias a la reanimación de un desfibrilador, un aparato que estimula la ausencia del ritmo cardíaco a través de una descarga eléctrica para que el corazón vuelva a latir de manera normal. Anteriormente, estos aparatos solo existían en los hospitales, pero esto cambió en 1965, cuando Frank diseñó el desfibrilador portátil, que posteriormente se implementó en las ambulancias. El primero que se creó pesaba 70 kilos. Ahora son tan ligeros que se transportan en drones para llegar a lugares de difícil acceso. Mark Menery es un científico estadounidense que fundó un programa terapéutico para ayudar a niños con desnutrición. Motivado por la enorme cifra de mortalidad que hay en los países africanos por la falta de comida y la mala alimentación, creó unos sobres denominados ROOT, por sus siglas en inglés Ready to Use Therapeutic Food, los cuales son ricos en nutrientes, contenido energético y proteico. Este programa, apoyado por la UNICEF, ha ayudado a millones de niños pobres en muchas partes del mundo, logrando disminuir su tasa de mortalidad por desnutrición. Norman Borlaug fue un ingeniero agrónomo estadounidense que sentó las bases de la agricultura moderna y la revolución verde. Desarrolló un gran proyecto en México en los años 40 y 50, en el cual introdujo nuevas técnicas de cultivo que fortalecieron a México para alcanzar su autosuficiencia agrícola y convertirse en un gran exportador para todo el mundo. Pero sus esfuerzos no terminaron ahí. Después introdujo las denominadas semillas híbridas en varios países asiáticos como la India, que estaban siendo severamente afectados por la hambruna. Sus innovaciones le hicieron ganar el Premio Nobel de la Paz y muchos otros reconocimientos. Robert Bartlett fue un capitán de barco y explorador canadiense del Ártico. Su vida estuvo rodeada de increíbles aventuras en el mar, realizando mapas y explorando el Polo Norte durante más de 50 años. Pero hubo una ocasión en la que ganó una reputación legendaria por su valentía y heroísmo. En 1913 dirigía una embarcación que tenía como objetivo explorar el área que existe entre Alaska y el Polo Norte. Pero lamentablemente el barco quedó atrapado en el hielo, quedando a la deriva la tripulación durante varios meses. El barco tomó una dirección hacia el oeste y terminó por hundirse. Robert tuvo que conducir a su tripulación hacia la isla más cercana para poder refugiarse, pero algunos no soportaron el viaje y terminaron congelados. Así que decidió hacer un nuevo viaje, pero esta vez con una sola persona, y recorrió más de 1000 kilómetros durante varios meses sobre Siberia hasta llegar a Alaska, y de ahí montó otra expedición para salvar a toda su tripulación. Gertrude Elion fue una bioquímica y farmacóloga estadounidense responsable del desarrollo de tratamientos contra la malaria, la gota, la leucemia y otras enfermedades. La pérdida de su abuelo a causa de cáncer la motivó a adentrarse en el mundo de la ciencia y la investigación. Durante su juventud, en los años 30, tuvo que lidiar con los prejuicios de una sociedad que no veía normal a una mujer estudiando una carrera universitaria, además de las dificultades que tenían para ingresar a trabajar. Pero fue gracias a la Segunda Guerra Mundial que se les permitió a las mujeres ocupar los puestos de trabajo de los hombres, mientras ellos servían en la milicia. Su tenacidad y determinación por alcanzar sus sueños le permitió sobresalir en el mundo de la ciencia, salvar millones de vidas y ganar el Premio Nobel de Medicina. James Blunt. Seguramente algunos en audiencia conocen a este cantautor británico, muy conocido por canciones como You're Beautiful o Goodbye My Lover. Pero lo que muy pocos saben es que fue un soldado que sirvió en el conflicto de Kosovo, donde combatió la OTAN contra el desaparecido Estado europeo de Yugoslavia. James en aquel momento dirigía un batallón británico y se le dio orden de apoderarse de un campo de aviación. Pero en su camino se encontró con soldados rusos que ya habían ocupado el lugar. Así que James desobedeció las órdenes y se negó a combatir con los rusos por temor a ser un conflicto mayor. Desobedecer le pudo ocasionar severas consecuencias, pero afortunadamente un general apoyó la decisión de James y agregó que no quería que sus soldados fueran responsables de una tercera guerra mundial. Su decisión resultó ser la más adecuada,
ya que en pocos días los soldados rusos acordaron compartir el campo de aviación a cambio de comida y agua, y de esta forma se evitó un gran conflicto. Albert Battle fue un abogado y teniente nazi que se opuso al exterminio de la población judía. En 1942 salvó a 240 de ellos en la ciudad polaca de Przemysl antes de que fueran trasladados al campo de concentración de Auschwitz. Albert ya tenía problemas con sus dirigentes por ser amable y educado con el pueblo judío. Después de terminar la guerra, fue juzgado por un tribunal de desnazificación y se le prohibió ejercer la abogacía. Tristemente, su historia fue reconocida muchos años después de haber fallecido. Nicholas Winton fue un filántropo británico que salvó a 669 niños judíos de la Alemania nazi. Todo comenzó cuando uno de sus amigos lo invitó a trabajar como voluntario en un campo para refugiados en la ciudad de Praga, Checoslovaquia. La mayoría era de origen judío y vivían en condiciones deplorables. Estremecido por lo que vio ahí, convenció a las autoridades de Reino Unido para que dejaran pasar a tantos niños como sea posible, aunque no tuvieran documentación. Además, tuvo que pagar 50 libras por cada infante refugiado. Y por último, buscó un grupo de familias para que se hicieran cargo de ellos. Muchos de esos niños fueron los únicos sobrevivientes de sus familias del Holocausto. Henrietta Lacks fue una mujer afroamericana víctima de un cáncer cervicouterino que terminó quitándole la vida. Durante su tratamiento, los médicos extrajeron sus células sin su consentimiento y descubrieron algo nunca antes visto. Sus células nunca envejecen y crecen en cultivo celular, multiplicándose de manera indefinida. Esto generó un gran impacto en la comunidad científica y fueron bautizadas como HeLa por las iniciales de su portadora. Las células se ofrecieron por todo el mundo para investigaciones científicas, y al mismo tiempo se hicieron ganancias multimillonarias. Gracias a las investigaciones, se pudieron crear nuevos tratamientos para el cáncer, la fertilidad, vacunas como la polio y muchas otras cosas. Lamentablemente, la pobreza y la ignorancia de la familia de Henrietta hicieron que las células fuera un negocio altamente lucrativo. Ellos no supieron los cientos de experimentos que se realizaron hasta muchos años después. Dadas las circunstancias, la familia intentó averiguar si podía recibir alguna compensación económica por el lucro que hicieron con las células. Pero ya había pasado mucho tiempo, y lo único que obtuvieron fue el reconocimiento por la enorme contribución científica que hasta el día de hoy se sigue desarrollando por las células HeLa. Alexander Fleming, Howard Florey y Boris Chain son los científicos responsables de la existencia de una sustancia que revolucionó la medicina moderna y ha ayudado a curar enfermedades que hasta el siglo XX se creían incurables. Fleming descubrió accidentalmente en su laboratorio un hongo capaz de matar bacterias sin dañar el organismo humano. Ese hongo es el Penicillium. El hongo producía la sustancia que durante muchos años habían estado buscando los médicos. A esta sustancia milagrosa decidió llamarla penicilina. Y así se dio el comienzo del primer antibiótico de la historia. Años más tarde, Florey y Chain lograron aislar el hongo y promovieron su fabricación comercial en 1941. Esto dio como resultado el antibiótico que quizá ha salvado a más personas y animales en todo el mundo. Y también el que logró aumentar la esperanza de vida humana en el siglo XX. Gracias por mirar este video. Si ha sido de tu agrado y quieres apoyarme, compártelo con tus amigos en las redes sociales. Nos vemos hasta el próximo video.